Mateo. Qué bien, ¿verdad? Qué dicha que estamos todos aquí. Y en el mes de diciembre hicimos un paréntesis para que pudiésemos reflexionar en cuanto al regalo de la Navidad. Y el mes de enero hicimos un desafío que tenía que ver con la serie de Jesús hablando a su iglesia, y nos centramos en Apocalipsis. Por eso hicimos estos dos grandes paréntesis, pero retornamos para terminar con el Evangelio según Mateo. Y yo quiero invitarle a que usted vaya a este Evangelio y que nos ubiquemos en el capítulo 27. Ya estamos por terminar el Evangelio por la gracia de Dios, otro texto en el cual nos hemos deleitado. Y mientras usted va al capítulo 27 y verso 11, que es donde vamos a dar la meditación en esta mañana, quiero recordarle un poco qué ha ocurrido mientras hemos de llegar a esta porción de esta mañana. Muy bien. Estuvimos viendo que el Señor Jesús fue llevado ante los principales sacerdotes y los ancianos. Era el grupo gobernante del pueblo judío, el Sanedrín. Y el Sanedrín había ya realizado durante el jueves, en la noche y madrugada del viernes, había realizado el juicio en 3 fases, por cierto, a Cristo Jesús, y lo habían hallado culpable, ¿recuerdan? Tempranito en la mañana, el último de los juicios realizados por el Sanedrín, o la última fase del juicio del Sanedrín, lo había declarado culpable a Jesús de blasfemia. Y habían decidido que, como esto era de acuerdo a la ley mosaica, una causa por la cual la persona debía de pagar con su vida, habían decidido entonces deshacerse de Cristo, asesinar, matar a Cristo Jesús. Pero en el contexto ellos están siendo gobernados por Roma, y Roma se arroga a sí mismo el derecho de realizar el juicio cuando la causa puede alcanzar una pena de muerte. Es decir, que de acuerdo a la dominación romana, al sistema legal que ellos tenían, el pueblo podía gestionar en su propio tribunal todo tipo de pleitos, todo tipo de acusaciones. Pero cuando había que discutir o había que llevar ante el juicio a una persona cuya pena podía ser la muerte, entonces estaba prohibido realizarlo por el propio Sanedrín, el grupo gobernante, los propios jueces del pueblo, y tenía que hacerlo Roma directamente. Solo Roma podía hacer el juicio, declarar la condena y ejecutarla cuando era pena de muerte. De tal manera que el Sanedrín tiene que llevar a Cristo Jesús y presentarlo ante el representante romano, el juez romano, para que él sea quien haga el juicio y dicte sentencia. Y estamos entonces en la mañana del día viernes, muy temprano en la mañana, cuando Jesús es presentado precisamente ante el tribuno romano. Estás en el capítulo 27 y vean lo que dice el verso 2 antes de ir al verso 15, que es donde nosotros estamos. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador. Mateo hace a partir de ahí un pequeño paréntesis que ya cierra en el verso 10 y que ya estuvimos viendo, así que vamos al verso 11 y vamos a leer de ahí en adelante. Y Jesús compareció delante del gobernador, y éste le interrogó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió.
Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Y tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que le habían entregado por envidia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y Pilato dijo: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo. Oh Dios, toda tu palabra es santa, y cada vez que nos enfrentamos a ella, somos conscientes que estamos enfrentándonos, que estamos pisando un terreno santo. Ninguno de nosotros es digno de estar delante de ti, pero tenemos a Jesús, quien nos ha vestido con su dignidad y nos permite ahora enfrentarnos, Señor, a estas verdades, encontrar las lecciones y las aplicaciones para nosotros. No es un ejercicio que podamos hacer académicamente, no es un ejercicio que podamos hacer en nuestras fuerzas, no es algo que podamos lograr nosotros. Dependemos de ti, Espíritu Santo. Rogamos tu asistencia, rogamos tu obra, abriendo nuestra mente y corazón, a fin de que podamos comprender y aprender lo que tú nos quieres hablar. Señor, haz que esta palabra sea carne en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús el justo, que fue condenado por los injustos. Este es el título de mi sermón en esta mañana. El sermón está dividido o está fraccionado en una primera parte que tiene que ver con la exposición del texto, y luego vamos a una segunda parte que van a ser esas lecciones aprendidas, finalmente aplicaciones para nosotros. Y en esta primera sección de la exposición del texto vamos a ver 3 escenas propiamente, y vamos a darnos cuenta qué ocurrió cuando un gobernador romano se enfrentó a Jesús. ¿Qué ocurrió cuando un ladrón, asesino y rebelde se enfrentó a la persona de Jesús? Y vamos a ver también cómo la multitud del pueblo se enfrenta a Jesús y qué resultados hay en relación con esto y qué podemos aprender nosotros. Primero vemos a Pilato en los versos del 11 al 14.
El texto dice que Jesús fue llevado atado a la presencia de Pilato, el gobernador. Es muy interesante porque en un correcto sentido, en una visión más correcta de lo que estaba ocurriendo a nivel espiritual, es Pilato quien se está presentando ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es cierto que Pilato es el gobernador de esa región, pero su gobierno es limitado temporal y físicamente. Quien está enfrente de Pilato es el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuyo gobierno no tiene límite, cuya autoridad y lo dilatado de su imperio no tiene fin. Sin embargo, vemos cómo los contrastes se dan en este primer escenario. Jesús fue acusado y entregado por los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, por los representantes religiosos del pueblo. Después de haber comparecido ante el Sanedrín, el Señor Jesús ahora es atado como si fuese un malhechor, como si fuese un reo, como si fuese alguien a quien se le ha comprobado que ha cometido algún delito. Él es atado y entregado a Pilato para que se realice un juicio civil. Ya se hizo un juicio religioso y salió condenado. Ahora se va a hacer un juicio civil. Y es entregado a Pilato, quien tiene la autoridad de Roma para esto. Ahora, observe que Pilato es mencionado en el verso 11 como el gobernador en toda la región de Judea. El gobernador no solo ejercía funciones administrativas, sino que ejercía funciones también judiciales, es decir, le tocaba hacer el juicio. Cuando alguien era llevado ante el gobernador y era presentado ante el pretorio, era porque iba a ser juzgado. Y es muy interesante que Pilato había sido nombrado como gobernador de esa región aproximadamente en el año 26 de nuestra era y duró en el cargo más o menos 10 años. De tal forma que al que le tocaba hacer este juicio era a este Pilato. Ahora, tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores sometido al juicio o al criterio de un hombre impío. No solamente que no era un creyente, sino que era un impío y era un gobernador de Roma. Es decir, un hombre que era completamente indigno de estar frente a la presencia del Señor Jesús. Lo vamos viendo más contrastes ahí. Quien tiene autoridad sobre Jesús es Pilato. Cuando todos sabemos que quien tiene autoridad sobre Pilato es Jesús. Seguimos viendo más contrastes. Ahora, es muy resumido en el Evangelio según Mateo lo que ocurre cuando se presenta a Jesús y conversa con Pilato. Encontramos que los evangelios en los textos paralelos dan un poco más de información y vamos a ir un poco allí más adelante. Jesús es presentado al pretorio. Por decirlo algo físico, si imaginamos que la casa de Pilato, o el lugar en donde él está, es allá atrás, y este es el patio, y aquí está la puerta, lo que hicieron los ancianos y principales sacerdotes fue tomar a Jesús, tocar la puerta y empujarlo al patio para que fuera ahí presentado. Pero ellos no entraron como era costumbre. Cuando se juzga a una persona, alguien tiene que entrar y decir qué es aquello de lo cual se le está acusando. Y la lógica y la razón nos dice que se tienen que presentar las pruebas para que entonces el juez sepa de qué se le está condenando, escuche cuál es la acusación y además vea las pruebas y pueda juzgar. Pero aquí sucede un fenómeno sumamente interesante. Jesús es presentado sencillamente, empujado, y ellos se quedan completamente afuera. Y esto por una simple razón. Y es que estaba celebrándose la Pascua. Recuerdan, estamos en el día viernes de la
semana de la Pascua. Y entonces ellos temían entrar en ese lugar porque se podían contaminar, puesto que ese lugar es un lugar que usan los gentiles y ellos se están guardando en el tiempo de la Pascua para no contaminarse. Entonces ellos no entran. Presentan a Jesús atado allí y ellos no entran. Muy bien. Jesús compareció ante el gobernador y éste le interrogó y le hace una pregunta. Algunos detalles, por supuesto, los podemos extraer de los evangelios, insisto, pero no podemos cubrirlo todo. Y él le pregunta, Pilato le pregunta a Jesús algo muy interesante. Fíjese lo que le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Yo quiero que nos pongamos en contexto. Vayamos a la escena. Estamos en el primer siglo y Pilato es el gobernador, es el que tiene plena autoridad. Él puede ordenar que se ejecute a una persona o no. Él puede ordenar que se confisque bienes o no. Su voluntad era el reflejo de la autoridad de Roma en ese lugar. Y él ve a Jesús entrar. Un hombre atado. Un hombre del cual nadie se ha presentado todavía a decir nada, porque nadie entró ahí, sino que desde afuera están gritando: Pilato, júzgalo. Y Jesús lo ve, un hombre atado, que no viene con un grupo de personas que lo estén acuerpando y ayudando, sino que viene solo. Y él le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? No tiene una presencia de rey en ese lugar a los ojos de Pilato. Y se da esta situación tan particular. En Cristo no había parecer alguno, no había hermosura alguna, como nos dice Isaías 53:2, sino que era presentado como un hombre simple, sencillo, odiado por la gente, no tenía un solo amigo en ese lugar y en ese momento. Y él se presenta y entonces Pilato le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato no observó ningún grado de señorío, de autoridad o de reinado en Cristo Jesús. No estaba vestido como un rey, no tenía un séquito que lo siguiera, no tenía ninguna persona que estuviese en favor de él. ¿Cómo él puede ser el rey de los judíos? No tiene apariencia de rey. Pero quiero decirle algo. Esta pregunta es la pregunta que debe dominar todo el pensamiento de nosotros. De verdad, Cristo Jesús es el Rey. Es la que domina todo el Evangelio de Mateo. Todo el Evangelio de Mateo se escribe para responder a la pregunta de si Jesús es o no es el Rey prometido, el Mesías. Y antes de que nosotros respondamos tan rápido y tan fácil de si lo es o no, observemos cómo se desarrolla el texto. Jesús le responde de la siguiente manera: tú lo dices. Incluso vean que hay bastardillas en la palabra lo, de tal manera que no está en el texto original, y entonces su respuesta es simplemente: tú dices. Pilato se queda asombrado, nos dicen los otros evangelios. Esas palabras, tú dices, y esta pregunta final se da después de que han tenido una conversación entre Jesús y Pilato que no recoge Mateo, pero sí recoge Juan. Así que quiero invitarle a que vaya conmigo a Juan capítulo 18. Vamos a estar en Juan capítulo 18 y vamos a leer los versos 33 en adelante. Entonces volvió a entrar al pretorio Pilato y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos?
Y Jesús le respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Cualquiera podría decir que esta forma de responder ante un dignatario de Roma era una forma de responder atrevida. Pero Cristo quiere ir a la profundidad del corazón de Pilato y hacerlo cuestionar y hacerlo despertarse. Su gracia y misericordia siempre van primero. ¿Esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: así que, ¿tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey, tú lo dices, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. Vemos cómo fue un poco más amplio la conversación. La acusación que le están haciendo a Jesús es que Él se proclama rey de los judíos. Y si hay alguien que se proclame como rey de los judíos, entonces puede provocar una revuelta en contra del gobierno romano que ellos tenían encima, y entonces eso sería sedición, y eso es un delito que se castiga con la muerte según la ley de Roma. Por eso Jesús le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Vamos a ver, la dimensión en que Cristo le responde tiene que dejársela clara primero a Pilato. Brevemente: Pilato, si tú crees que yo soy un rey que vengo a levantarme política y militarmente en contra de Roma para desafiar su autoridad aquí en la tierra ahora en estos años, no soy de ese tipo de rey. Si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían por mí para no ser entregado. Pero no es con fuerza, no es con mente. No se trata de un reino mundano temporal, no se trata de eso. Mi reino, le explica Jesús a Pilato, es un reino que no proviene de este mundo, que no es establecido por la fuerza militar, que no tiene que ver con un dominio político aquí en la tierra por hombres que se quieran levantar en contra del gobierno existente. No se trata de eso. Mi reino, le deja claro a Pilato, no es de este mundo. Mi reino es un reino espiritual. Mi reino no tiene que ver con la región de Judea, no tiene que ver ni siquiera con el Imperio Romano. Mi reino es mucho más alto y muy superior a eso. Mi reino gobierna todas las cosas. Yo soy el rey sobre todas las cosas. Lo que le preocupaba a Pilato es que hubiese una revuelta y que tuviera problemas, tener que traer ejércitos y luchas y muertes y todas estas cosas. Pero Jesús le deja claro que no tiene esa intención. El reino de Cristo no tiene que ver con la fuerza, no tiene que ver con los derechos humanos, no tiene que ver con las armas, no tiene que ver con estas cosas de esta tierra. El reino del Señor es muy superior a todo eso. El reino del Señor sobrepasa todos estos reinos humanos y estas condiciones temporales. El reino de Dios, el reino de su amado Hijo, es un reino de justicia y paz. Es un reino que comienza en el corazón. Es un reino que tiene que ver con una transformación a lo interno de la persona para luego expresarse hacia afuera. No tiene que ver con la fuerza, no tiene que ver con la imposición, tiene que ver con el amor que es entregado por el Padre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
La concepción que tenía Pilato de lo que hace un rey y cómo gobierna un rey es muy diferente a lo que tenía Cristo como entendimiento de lo que realmente significa ser el rey. Por eso se lo tiene que aclarar primero. Por eso le tiene que decir qué tipo de rey. Sí, yo soy el rey de los judíos. Sí, pero observe qué tipo de rey. ¿Qué tipo de reinado? Entonces Pilato, por supuesto, no se siente amenazado por Cristo. Pilato no le preocupa en lo más mínimo que este hombre, que no tiene ni amigos, que no viene por la fuerza, que no es ni muy fuerte, que no tiene apariencia real o de la realeza, no lo ve como una amenaza. Su preocupación quizás era por otros temas, pero no por eso. Pilato lo interroga y Jesús le dice, ahora sí, después de que ya le explicó, le vuelve a decir, entonces ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús dice, tú lo dices. Verso 12, y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Había acusaciones que se decían desde afuera en contra de Jesús. Había acusaciones. ¿Recuerdan de qué era que lo habían condenado cuando tuvo el juicio ante el Sanedrín? Capítulo 26, versos 65 y versos 66, ahí nada más le damos vuelta en Mateo. Verso 65, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y ellos respondieron y dijeron, es reo de muerte. La acusación es que él había blasfemado. ¿Por qué? Porque él se había hecho a sí mismo Hijo de Dios, se había establecido como el mismo Dios uno con él. Eso es blasfemia para el judío. Y esa fue su acusación. Pero cuando llegan donde Pilato, no lo pueden acusar de blasfemia, porque a Pilato poco le importa lo que ocurra con los dioses o el Dios de los judíos. Eso es un tema entre ellos. Entonces tiene que cambiar la acusación para incriminar a Jesús y presentarlo de una manera distinta a fin de que encuadre en algún delito que pueda ser condenado con la muerte. Y entonces lo acusan de ser un rebelde político, y eso lo encontramos en Lucas capítulo 23, verso 2, que dicen cuáles son las tres acusaciones. Primero dicen, es que él es un revoltoso, él anda revolviendo el pueblo y es un rebelde político. Eso no le interesa a Roma, ha tenido muchos rebeldes políticos, ya vamos a ver uno en unos momentos más. Está eso dominado. También dicen, mire, es que él ha prohibido que se pague impuestos al César. Eso es cierto. ¿Qué vimos nosotros que hizo Jesús cuando se le preguntó si era lícito pagar los impuestos? ¿Qué dijo? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ya lo vimos en el Evangelio. Así que él no había prohibido en ningún momento que se pagara impuestos al César. Y por último, la acusación final es que él se proclamaba el rey, y si él se proclamaba rey, implicaba entonces que podía ser acusado de sedición en contra del Imperio Romano, y eso sí era castigado con pena de muerte. Esas eran las acusaciones que tenían contra Cristo. Vimos o hemos visto hasta este momento en alguna oportunidad que Cristo hubiera querido ser el gobernante sobre el Imperio Romano o sustituyendo al Imperio Romano tal como esa temporalidad y ese mundo estaba viviendo. Si el mismo Jesús le dice a Pilato, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, mis seguidores ya habrían venido y hubieran impedido que yo estuviese siendo entregado a los judíos y a los gentiles. Pero no tiene nada que ver con esto. Él siempre predicó la paz. Él pagó el impuesto, él se sometió a un gobierno tirano, a un gobierno como el gobierno romano, y no levantó, no sublevó a la gente en contra del gobierno, siendo un gobierno impío.
Pero ese no es el plan de Jesús. Ese no es el reino de Jesús. El reino de Jesús tiene que ver con el alma, tiene que ver con la transformación de la persona, tiene que ver con algo muy superior al poco tiempo que está aquí en la tierra. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tiene que ver con una comunión con Él, tiene que ver con una conformidad de comportamiento de las personas conforme a Cristo Jesús. De eso se trata su reino. No se trata de pelear contra las autoridades que de todas maneras son impías, que de todas maneras están en contra del Evangelio. Él no ordenó que se levantaran armas contra un gobierno y se derrocara un gobierno. ¿Qué hizo cuando lo quiso interpretar así Pedro y sacó su espada y quiso defender? Hace poco en Getsemaní, Jesús le dijo: baja esa espada, guárdala, porque todo el que usa la espada para matar será entonces atravesado por una espada. Y se acercó a Malco y corrigió lo que había ocurrido con uno de los suyos, para entender que nosotros en el reino de el Señor estamos seguros, somos a manera de Él y habitamos para Él, pero que en esta tierra nosotros vamos a sufrir. Y yo creo que todos somos claros, por las noticias todos somos claros de que estamos sufriendo. Pero se trata de un reino muy superior, no se limita a las cosas de esta tierra. Y además, dice, al ser acusado por los principales ancianos y sacerdotes, Cristo no respondió. Porque fuera incapaz de responder, no, porque su realeza y dignidad, su comportamiento de rey, le exigía que él no contestara. Él tenía que someterse. ¿A qué se sometió Jesús? ¿A lo que dijera el procurador, que dijera el gobernador romano? ¿A lo que dijera el Sanedrín? ¿A lo que dijera el pueblo? ¿A qué se sometió? A la voluntad del Padre Celestial, que le dijo que tenía que venir y que tenía que sufrir y que tenía que ser condenado y que tenía que morir, y además luego iba a resucitar para llevarnos consigo a la gloria eterna. Él se sometió a la voluntad del Padre, que implicaba ser juzgado por un impío, como lo era Pilato, por un gobierno humano, como lo era Roma, como lo fue el Sanedrín. Él tenía que pasar por todo eso para sustituirnos a nosotros. Esta calma en Jesús sorprende a Pilato. Fíjese, entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no le respondió ni a una sola pregunta. Ya no había más que decir, ya el rey habló. Con suprema autoridad y su majestad, ya él explicó su reino. Y ya él dijo: yo vine a dar testimonio de la verdad. ¿Y cuál es la verdad?, le pregunta Pilato. Y la siguiente frase de Pilato es a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice: tú lo dices. Esa es la verdad, ese es el testimonio. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué otra verdad hay? Así que ya el Rey de la Gloria, en suprema majestad, ya él habló lo que tenía que hablar. Pero acontece lo siguiente, y Jesús no respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. ¿Sabe qué era lo común? Que cuando la gente lo estaban acusando y cuando a la gente la estaban enjuiciando por delitos que podían acabar con la sentencia de muerte, era normal que la persona quisiera decir y justificarse y excusarse de todo lo que le estaban diciendo.
como aquel que está ante el rey y lo están acusando de un asesinato y comienza entonces a decir, mira, es que pasó esto, es que pasó lo otro, yo no lo podía prever, eso no es cierto, y empezar a abogar por sí mismo. Pero aquí tenemos al Rey de la Gloria, que él no aboga por él. Él está en silencio. Y claro que el gobernador se queda asombrado. Hay alguien que no está defendiéndose a sí mismo. Hay alguien que está sometiéndose al proceso como oveja al matadero, delante de los trasquiladores, delante de quienes no abrió su boca. Esta es la primera escena que nosotros vemos, y vemos a Pilato delante de Jesús. Ahora vamos a ver que también viene otro hombre que tiene que ver y pasa frente a Jesús. Verso 15. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Había esa costumbre de que en tiempo de la Pascua el gobernador romano daba un indulto, perdonaba a alguien que ya había sido condenado, pero todavía no había sido ejecutado, estaba en ese proceso y podía dar un indulto. Era una gracia que el gobernador romano podía tener, una condescendencia con ese pueblo judío durante el tiempo de la Pascua. De esto no hay otro registro más que los evangelios, pero no necesitamos ningún otro registro, sabemos que así ocurría. Y aprovechan entonces para traer a un famoso, fíjese cómo lo llama Mateo, famoso, un preso famoso llamado Barrabás, es decir, un hombre que era conocido por toda la gente, tenía fama. ¿Sabe algo interesante? El nombre Barrabás significa hijo del Padre en hebreo, particularmente en arameo. Bar siempre significa hijo, ¿verdad? Y Abba significa padre. Bar Abba o Barrabás, hijo del Padre. Es interesante este nombre. Juan lo llama en el capítulo 18 y verso 40 un ladrón. Podría significar el término una persona que le gustaba sublevarse, un rebelde, un revolucionario. Y dentro de las facciones que había en el pueblo judío, había un grupo que se caracterizaba específicamente por estarse sublevando contra Roma, porque no le gustaba el dominio romano sobre ellos, particularmente los celotes. Podríamos pensar que era muy posible que Barrabás pertenecía a ellos porque le gustaba sublevarse. Marcos capítulo 15, verso 7 nos dice que en una insurrección que él provocó contra los romanos, mató, fue homicida. No nos dice si a uno o a varios, pero fue asesino. Entonces aquí tenemos un ladrón, insurrecto, asesino, que ya fue juzgado y fue hallado condenado, y que ya iba a ser ejecutado. Este es al que llaman, y que era conocido por todos, este es al que llaman. Es muy posible que Barrabás hubiera robado para financiar su insurrección, y en ese levantamiento dio muerte a alguna persona, si es que queremos ponerle orden a los hechos. Es en este momento justo cuando Barrabás cruza en su camino con Cristo Jesús. Este fue el hombre que fue escogido para que se presentara como opción en lugar de Cristo. ¿Qué le parece? Se puede decir que Barrabás es el único que puede afirmar que en un sentido físico, el único hombre por el cual Cristo murió, o en lugar del cual Cristo murió. Porque al poner al pueblo a escoger entre uno y otro, uno iba a ser liberado, el otro iba a ser llevado a la muerte.
Y entre el uno y el otro ya conocemos un poco la historia. Barrabás es el único hombre que puede afirmar en sentido físico: Cristo murió por mí. Y Barrabás es tan importante que los evangelios le dedican alrededor de 38 versículos en su totalidad, mientras que a Judas le dedica solo 32. Así que tiene mayor relevancia. No hay otro personaje en toda la historia del evangelio que muestre más claramente el evangelio mismo. Cristo muriendo en lugar del que es culpable y ha sido condenado. ¿Se fija? Este fue el hombre que resultó liberado a razón de la muerte de Cristo. Barrabás fue puesto en libertad a pesar de quién era. Cristo el Mesías ocupó su lugar precisamente por quien Él era. Ahora, es injusto poner al pueblo a hacer una elección. Ve lo que dice verso 17. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que le habían entregado por envidia. Jesús ha tenido audiencia, Pilato ha tenido audiencia con Cristo y no ha hallado que sea digno de ser condenado. Porque si el procurador romano, si el gobernador romano hubiese encontrado que Jesús era digno de ser condenado, él hubiese dado su sentencia. Dice: sí, es condenado, lo vamos a llevar a la muerte, porque sí se comprobó que cometió una falta, un delito que merecía la muerte. Pero resulta que él no halla ninguna situación que amerite que él sea condenado. Vea lo que dice el verso 23, adelantándonos. Pilato dijo: ¿por qué? Cuando pidieron que fuera crucificado. ¿Qué mal ha hecho? A este punto del juicio todavía nadie ha presentado una sola prueba de que Jesús hubiera cometido algún delito, alguna falta, algo que señalarle. Alguien que se levante y diga algo que Cristo hizo mal. No se ha presentado una sola prueba, nada. Pero Pilato, en vez de dar su sentencia y decir: bueno, no ha cometido ningún mal, queda absuelto, salga libre, en vez de eso, en vez de hacer lo que debía de hacer como gobernador, como juez que fue llamado a juzgar a ese hombre, lo que hace es buscar una alternativa política, quedarle bien a la gente, ¿ok? Por temor al hombre, como había un grupo afuera que estaba acusándolo, entonces él quería quedar bien con la gente. ¿Le ha pasado a usted que a veces quiere quedar bien con la gente, sin importar si está haciendo una injusticia contra la obra que Cristo está haciendo en su vida? Pero por el temor al hombre, por el qué dirán, este que era un juez estaba llamado a aplicar justicia. Pero si aplicaba justicia, Cristo tenía que salir libre, y entonces él iba a quedar mal a los ojos de el Sanedrín, de la gente del pueblo. Y él no quería eso. Entonces le pasó por la mente la mejor de todas las ideas, como en tiempos de Pascua hay que liberar a uno, entonces voy a traer a Barrabás, que ya recién ha sido condenado, y lo voy a presentar frente al pueblo. Todos lo conocen, todos saben que es un ladrón, que es un asesino, que es un insurrecto, que es un rebelde. Todos saben cómo es él, y lo voy a contrastar con Cristo Jesús, que no ha cometido ninguna falta, para ver qué elige el pueblo. Que un juez haga eso es totalmente injusto. Está violentando su deber, está siendo irresponsable y está poniendo la decisión que fue dada a él, se la está poniendo al pueblo. Es totalmente injusto poner esa decisión en el pueblo. Jesús ya había sido hallado justo y sin falta.
Pero Pilato creyó que la gente iba a escoger a Jesús para que fuera liberado y que Barrabás, como ya todos conocían lo que era, entonces iba a ser condenado. Esa fue su salida. Queriendo quedar bien con la gente y queriendo quedar bien con Jesús. Calculó muy mal cómo le iban a salir las cosas. Pilato comprendió, dice el verso 18, que Cristo había sido entregado por envidia. Es decir, ¿quiénes le habían cometido la falta? ¿Cristo o sus entregadores? Queda muy claro. Por envidia. ¿Y cuál era la envidia? Pues que el Señor verdaderamente era el Hijo de Dios. Las señales decían que Él era el Hijo de Dios. Los milagros, que Él era el Hijo de Dios. Su vida misma, andar en la verdad y nunca haber pecado, mostraban que Él era el Hijo de Dios. El mismo Jesús desafía a la humanidad y le dice: ¿quién de ustedes me redarguye? De pecado alguno. ¿Qué falta encuentran en mí? ¿Qué he hecho yo mal alguna vez? Alguien que me redarguya y me diga algo. Y no había nada que podía hacer. Jesús hablaba como quien tiene autoridad y no como esos escribas. Jesús, con su forma de sujeción a la voluntad del Padre y a la obediencia, el mantener su vida en la verdad, provoca que aquellos que se supone que estaban viviendo una vida santa queden en evidencia como personas que eran falsos, que eran hipócritas. Y Jesús no es que se los decía y se los disimulaba. Él se paró y les dijo: hipócritas. Ellos quedaban en evidencia de lo falsos que eran, de lo hipócritas que eran. Ellos no tenían el favor del pueblo. Cristo, hace apenas 4 días atrás, entró en Jerusalén y todo mundo llegó a vitorearlo diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando usted vive una vida consagrada a Jesús, cuando usted vive la santidad, espere que coseche de los que no son creyentes envidia. Aquel que vive en la verdad, que hace lo que debe de hacer, que es responsable, aquel que vive una vida recta, va a esperar siempre que los demás estén en su contra. Eso es lo que nos toca. Eso es lo que nos corresponde, y gloria a Dios cuando somos llamados a esto. Pilato quería en el fondo dejar libre a Cristo Jesús. Sabía que las motivaciones por lo cual él estaba ahí eran por envidia de los demás. Incluso veamos la gracia, la misericordia que Dios tiene para con un impío como Pilato, que le hace todavía un llamado más profundo. Verso 19: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso, diciendo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Fíjese cuánta gracia tuvo el Señor Dios Todopoderoso, que aunque el texto no nos dice literalmente que lo que había soñado la esposa de Pilato necesariamente era algo enviado por Dios, pero lo sacamos del contexto. A Pilato le es dado aviso de que su esposa había tenido sueños, y no agradables, sino sueños que le habían hecho sufrir mucho, pesadillas, por lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y le dice: no tengas nada que ver, y observe cómo se refiere a Jesús. No tengas nada que ver con ese justo. Él es un hombre justo. Todas las señales estaban para que Pilato tomase su decisión de manera correcta. El Señor tiene gracia y misericordia y le envía eso. El mismo Pilato reconocería que en él no había ninguna falta. Esa mujer gentil recibió la comunicación de que Jesús era un hombre justo.
Pilato lo tenía claro, pero escogió una conveniencia política, aprovechar el indulto acostumbrado en la Pascua, antes que ejercer su autoridad como debía ser. Y vean lo que hacen los principales sacerdotes y ancianos. Verso 20, pero los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron: a Barrabás. Decíamos que Barrabás es el que ahora está en la escena. Él estaba preso. Probablemente, como era la costumbre, y solo lo sacamos porque era la costumbre, él tenía grilletes en sus manos, y probablemente, si estaba en la Torre Antonia, que es donde se parece que ocurría esto, también tenía entonces en los pies. Y él lo único que estaba era en lo que llaman el corredor de la muerte. Estaba esperando nada más que lo sacaran y lo fueran a ejecutar. Algunos, por la tradición, se dejan llevar y creen que incluso la cruz en que Cristo fue crucificado estaba literalmente preparada para Barrabás. No tenemos forma de que eso sea así, pero se menciona para que dimensionemos. Y de pronto le es enviado alguien y lo sueltan y le dicen: vas a presentarte nuevamente ante el gobernador. Y se presenta, es traído, y en la escena ahí los tenemos ambos. Los principales sacerdotes persuadieron a las multitudes para que pidieran a Barrabás y dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Es increíble cómo las masas son fácilmente manipulables. Es una cosa increíble. La multitud iba a escoger a Jesús, fue manipulada, fue persuadida por los líderes, los que tenían algún grado de autoridad, persuadieron para que se hiciera una enorme injusticia. Una injusticia de proporciones divinas. Y es que pasa así, cuando nos dejamos llevar por lo que los demás piensan y no por lo que nosotros hemos visto y oído. Cuando no hay en nosotros el espíritu crítico para filtrar todas las cosas por la Sagrada Escritura, por la verdad, entonces somos llevados con el puño de la gente, con las masas, que es fácilmente manipulable porque no piensa, no analiza, no se cuestiona. Simplemente van con la moda del momento. Y si entonces nos ponemos pañuelito verde, todos nos ponemos pañuelito verde. No analiza, no piensa, se deja llevar simplemente. ¿Sabe? Mucha de esta multitud hace unos días estaban cantando y poniendo palmas para que pasara Jesús. Y hoy, simplemente por el impulso del grupo, están pidiendo que sea condenado. La paradoja es que el pueblo escoge a Barrabás, el que ya había sido acusado y condenado, frente al que había sido encontrado inocente. Todavía no tenía su declaratoria, pero ya había sido encontrado inocente. Prefieren al que es culpable de insurrección, homicidio y robo antes que el que había sido entregado por envidia de los hombres. Reconocían que Jesús era el Mesías. Lo reconoció Pilato, lo reconoció como justo la esposa de Pilato. Pero resulta que piden a Barrabás, y Barrabás, cuando escucha que a él le dan libertad, cuando escucha que otro va a morir por él, cuando se da cuenta de que él ahora
puede salir y seguir levantándose en contra de Roma, puede seguir asesinando y puede seguir robando, prefiere eso que es lo que su carne le lleva, antes que pensar en quién y por qué está siendo libertado. Así que Barrabás, frente a Jesús, simplemente lo vio pasar, simplemente pasó del lado de él y se fue corriendo a seguir viviendo su propio mundo. No le interesó lo que estaba ocurriendo con Jesús en lugar de él. Y vamos al tercer grupo. El tercer grupo, la multitud. Verso 22 dice: y Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Mire, todavía aquí le vuelve a repetir la pregunta de antes. Jesús llamado el Cristo, llamado el Mesías, llamado el Hijo de Dios, llamado el heredero del trono de David. ¿Qué haré con Jesús, el que es Rey de ustedes? No solamente con Jesús, sino con el Cristo. Y todos dijeron: sea crucificado. Fue la petición de la multitud ahí reunida. Es probable que algunos estuvieran decepcionados con Jesús porque lo creían un guerrero y el rey poderoso y militar que venía a destronar a Roma, pero Jesús más bien es sometido a el juicio romano. Es probable que algunos estuviesen muy decepcionados porque tenían esperanzas de otro tipo. Cuidado, tú estás pensando que el vivir en Cristo significa ir y derogar las leyes y irse en contra del gobierno y vivir de una manera rebelde. Cuidado, no se trata de eso. No se trata de eso. Romanos capítulo 13 nos dice que debemos someternos a las autoridades humanas porque Dios las puso. Con una excepción, estamos bien claros: mientras no violenten la ley de Dios. Cuando se oponen al Señor, somos llamados a pelear con las armas. Somos llamados a una desobediencia civil. Somos llamados a mantener nuestras firmezas y nuestras creencias como debe ser. Con sabiduría, con respeto, como estamos pasando justamente en este momento nosotros como iglesia, pero le creemos al Señor y le obedecemos a Él primero que a las leyes humanas. Pero en todo lo que no se opongan, las leyes humanas dan orden, dan estructura. Y ve algo interesante que pasa aquí en el verso 23. Cuando ellos le dicen: sea crucificado Cristo, Pilato les dice: ¿por qué? ¿Cuál es la razón para que Él sea crucificado? No solamente que sea condenado, sino que además la pena de muerte sea por crucifixión. ¿Por qué? Si eso está reservado para los peores malhechores, los asesinos, los ladrones son los que son muertos de esa manera. Pero de todas maneras, ¿por qué? Y para que nos quede claro, termina preguntando: ¿qué mal ha hecho? ¿Qué ha hecho mal? Todavía había algún vestigio de cierto grado de justicia en el entendimiento de Pilato. Todavía entendía hasta cierto punto que él era juez, aunque ya había vendido su autoridad al poner al pueblo a elegir. Ahora se metió en una camisa de 11 varas, como decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora el pueblo ya eligió. ¿Y ahora cómo se quita él de haber concedido ese derecho que era de él, esa responsabilidad que era suya? Y entonces él pregunta: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? ¿Qué han encontrado mal? Alguien que diga algo.
Qué juicio más interesante para la historia. Una persona que es condenada y que es llevada a la muerte sin que se hubiese dicho cuál es su delito y sin que se hubiese presentado ni una sola prueba. Porque este era el momento en que el pueblo debía presentar los testigos y decir, mire, él cometió este delito, él cometió este otro, él dijo, y aquí están las pruebas, Pilato. Pero el pueblo no tenía de dónde tomarse para ir en contra de Jesús. Así como usted y yo, así como la gente hoy en día, ¿qué pueden reclamarle a Cristo Jesús? ¿Qué mal ha hecho? ¿Qué encuentras que sea de tacha en él o de reproche? Muy probablemente estás pensando en este momento, no hay en él falta alguna. Muy probablemente estás pensando, en Cristo nunca ha hecho nada malo. Muy probablemente estás pensando ahorita en este momento, qué barbaridad, ¿cómo alguien puede pensar que Cristo alguna vez hizo algo malo? Pero ya te quiero ver en esas expresiones que a veces salen de tu mente y que salen de tu boca, cuando dices, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Como que el Señor estuviese haciendo algo malo, o que te estuviese maltratando con lo que estás pasando ahora, o lo que vas a pasar en ese momento. Tal vez no dices, Señor, estás haciendo algo mal, pero te quejas. Vives quejándote con lo que te ocurre. Es que el otro sí y la otra sí, pero yo no. Señalando como que Cristo está actuando mal contigo, porque a él sí y a ella sí, pero a mí no. O a mí, solo a mí me pasa esto. No estás señalando faltas en Cristo. No estás acusándolo de males. No estás siendo desagradecido y desagradecida. Se ha dicho con mucha sabiduría que precisamente la queja es el lenguaje del infierno. Porque ahí es donde los que van pasarán quejándose por una eternidad, lamentándose. Pero sigamos. ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. ¿Dónde están las razones? ¿Dónde están los hechos? ¿Dónde están las pruebas? Pilato lo pide y la masa, la gente, la multitud que son los que están ahí frente a Cristo, su dedo es, sea crucificado, crucifíquenlo. ¿No pasa hoy lo mismo con la sociedad? ¿No están buscando eliminar a Cristo, aunque Él no ha hecho absolutamente nada malo contra la sociedad, contra el mundo entero? Pero la gente lo quiere crucificar, que no se oiga más de Él, que no se predique, que no se hable, que no se siga sus instituciones como el matrimonio, como la castidad, como la santidad, como la honestidad, como la integridad, como la verdad, como la fidelidad. La gente está buscando crucificar a Cristo, que no aparezca en la escena, que no tenga nada que ver. Eso hace el impío. Aunque Cristo no ha hecho nunca absolutamente nada malo en contra de nadie. Que no sea ese el lugar donde aparezcamos nosotros en medio de la multitud. Sea crucificado, le gritan, sin analizar lo que está sucediendo, sin analizar absolutamente nada. Vamos avanzando, verso 24. Viendo Pilato que no conseguía nada, porque lejos de que hubiera algún elemento que valorar, alguna prueba o algo, dice,
viendo que no conseguía nada, más bien que se estaba formando un tumulto, más bien la gente se estaba enardeciendo, se estaba irando, se estaba enojando porque querían ver sangre. Viendo que no conseguía nada y que se estaba formando un tumulto, tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud diciendo: soy inocente de la sangre de este, subráyelo, justo. Qué irónico. Un juez que ve que la persona que le traen para juzgar es una persona justa, inocente, y aún así autoriza que lo crucifiquen. Es decir, lo está condenando por ser justo, por no haber cometido ningún delito, solamente por la presión de la gente, por el temor a la gente, porque se estaba formando un tumulto. ¿Vieron? Y dice: tomó agua y se lavó las manos. Vamos a ver los pecados de Pilato. Pilato se lava las manos frente al pueblo, en una imitación de la costumbre judía que está en Deuteronomio capítulo 21, verso 6. El Señor había indicado de la siguiente manera en Deuteronomio: si aparece una persona muerta y no se sabe quién lo mató, las personas que viven en la ciudad más cerca, los ancianos de ese pueblo, van a venir y hacer las investigaciones, y si no encuentran quién fue la persona, entonces ellos van a lavarse las manos en señal de que la muerte de esa persona no puede recaer sobre esa ciudad porque no hallaron al culpable. Cuando se usa legítimamente el recurso, está bien usado. Pero ¿cómo Pilato puede decir yo me lavo las manos si él mismo constató que Jesús era inocente? Que él era un hombre justo, que no había cometido ningún delito. Él no puede lavarse las manos porque ya él investigó y ya él llegó a la conclusión ante sí mismo y lo dejó demostrado ante los demás que Jesús era inocente. Así que su veredicto tenía que ser liberarlo, absolverlo, ponerlo en libertad. Pero en un gesto de pretender quitarse una responsabilidad, él se lava las manos frente al pueblo y dice: soy inocente de la sangre de este hombre. Mentira. Él es el que lo está condenando. Él es el que está permitiendo que lo maten. Él es el que está autorizándolo. Él es el gobernador, él es el rey. Así que no es inocente por mucho que se lave las manos. Pero frente a ello le dice: y allá vosotros. Como diciendo, la responsabilidad de lo que pase con Jesús queda en ustedes. Este pecado de usar ilegítimamente un recurso para ser inocente, ¿cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Usamos ilegítimamente recursos para aparecer como inocentes, como que no sabíamos, cuando ya el Señor en su palabra nos ha dicho qué es lo que espera de nosotros, qué es lo que Él exige de nosotros en las diferentes circunstancias, pero nosotros buscamos excusas para no cumplir lo que Él dice. Y decimos: no, es que mi debilidad de carácter. No, es que yo no tuve una madre o yo no tuve un padre. No, es que a mí nadie me formó de esa manera. No, pero es que yo fui enseñado así. Como que esos fueran aspectos que permitieran lavarse las manos de la responsabilidad de lo que estamos haciendo. Déjenme decirle que eso no es así. La responsabilidad sigue estando, y aún más, les dice: allá vosotros, les dice a ellos, les dice: la responsabilidad será de ustedes. Él se plegó a la multitud. Él no tuvo el carácter, el valor, la hombría de poder decidir por él. Mire, si él decía: no, ese hombre es justo, voy a absolverlo y queda en libertad, ¿quién puede cuestionar eso? Él era el gobernador. Pero a él le preocupaba lo que decía la gente.
¿Sabe qué iba a decir la gente? Que Pilato dejó libre a uno que se decía ser rey de los judíos, y eso entonces era contrario a Roma, eso era sedición, entonces como que no estaba muy bien con el emperador. Y Tiberio, que hace algunos años lo había nombrado, se iba a enojar con él. Esa doblez de ánimo, ese temor al hombre, están señalados claramente aquí. Verso 26, entonces le soltó a Barrabás. Qué injusticia, ¿no le parece? Alguien ya condenado y condenado a muerte es soltado, liberado. Pero le soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. Qué increíble. Después de hacerle azotar. Es decir, él ordenó que fuera azotado con, en aquel tiempo se usaban látigos de tiras de cuero que se llamaban en latín flagellum, de donde nosotros utilizamos la palabra hoy en día flagelo. Y eran tiras de cuerda a los que se les anudaba o bien hueso o pedazos de metal en diferentes lugares de toda su extensión, su extensión. Y entonces eso era lo que se ocupaba para golpear, fuese en la espalda, fuese en el pecho o incluso en ocasiones hasta en la cara. Y eran tan diestros los latigadores en su profesión de infligir esto, que en ocasiones lograban quitar la piel golpe tras golpe de la espalda y dejar expuestos hasta los riñones y algunos órganos internos. Tan duro era que algunos, pasando por eso, morían ahí mismo. En el caso del látigo que usaban los judíos era un poco más humanitario, un poco más. El látigo tenía solo 3 tiras y solo tenía el hueso en la punta. Y se golpeaba a la persona, y cada vez que se golpeaba a la persona se contaba por 3. Por eso cuando golpeaba 13 veces, habían 39 latigazos y ya no daban más, porque no se podía latigar a alguien 40 veces. O como dice Pablo, yo varias veces sufrí por el látigo y me han golpeado 40 veces menos 1. Pero los romanos no tenían esa piedad. Los romanos usaban hasta 6 tiras y podían golpear todo lo que quisieran. Era un espectáculo público. El reo era amarrado a una base de piedra con los brazos extendidos y puestos los grilletes de tal manera que su cabeza quedara baja y su espalda descubierta. Así sufrió el Señor Jesús por los pecados de todos aquellos que han puesto su fe en Él. Y aún más que estaremos viendo los próximos días. Soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Que fuera crucificado implicaba que bien podría ser lo clásico, una cruz en forma de T o una cruz o una X, o bien incluso era un solo poste de madera donde la persona era amarrada arriba y abajo en los pies. Se dice que es muy probable que usaron la T, entonces el reo era llevado para que fuera amarrado a la parte transversal y la cargase hasta donde estaba el poste y ahí ser levantado y colgado directamente. Pero eso quedará para que el Señor nos enseñe más respecto a eso en ese tiempo.
Isaías 50, versos 5 y 6, habla de este acto fielmente cumplido por Jesús cuando nos dice: y el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. Di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Ese es el Señor Jesús frente a la multitud. ¿Cuál fue el pecado del pueblo? Verso 25. Nos vamos un verso atrás. Y respondiendo todo el pueblo, cuando Pilato se lava las manos y les dice: yo soy inocente de la sangre de este hombre, allá vosotros, el pueblo reafirma esa responsabilidad y la asume como propia. Cuando Pilato le ha dicho eso, el pueblo dice: respondiendo todo el pueblo, dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Yo creo que podríamos hacer una lista de las mayores necedades que el ser humano ha cometido. Y estoy seguro que no hay ninguna otra que tome el primer lugar, sino esto que acaba de hacer el pueblo. Cierto, dice todo el pueblo. Vamos, el todo en la Biblia no siempre son todos, pero sí entendemos que los que estaban ahí, la multitud que estaba ahí, representaba a todo el pueblo, tanto judíos como gentiles, de tal manera que todos nosotros, usted y yo, estamos representados allí en ese pueblo. Si no te identificas con Pilato en cuanto a conocer que Cristo es justo, pero aún así condenarlo, si no te identificas con Barrabás en cuanto a que tú eres el ladrón, que tú eres el revoltoso y que tú eres el asesino, y que en tu lugar Cristo fue a morir, al menos sé que te puedes identificar estando ahí y gritando: crucifícanle. Pero fíjese, el pueblo dice: caiga sobre nosotros su sangre. Estamos dispuestos a responsabilizarnos por la muerte de Cristo Jesús. Asumimos la responsabilidad por la muerte de ese hombre. Y como quien quiere dejarle una herencia a sus hijos, dice: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Sabes? Cada vez que tú estás frente a la responsabilidad que Cristo te ha puesto y la incumples, pecando delante de Él, estás enviando ese mensaje a tus hijos. También puedes pecar delante de Cristo. Hay autorización. Estás haciendo multiplicar el pecado en la vida de ellos. ¿Cierto? No se daban cuenta de que estaban condenándose a sí mismo y a sus generaciones. Hasta el día de hoy, ese pueblo es un pueblo rebelde y contradictor. Y por haber rechazado al Cristo de gloria, en la gracia divina del Señor, su salvación, su evangelio ha sido abierto a todas las naciones de la tierra. Y ellos siguen sufriendo las consecuencias de haber rechazado a Jesús y de haber dicho: sea su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Sabemos por el capítulo 11 de Romanos que llegará aquel momento cuando ellos, en gran cantidad, volverán sus ojos y reconocerán lo que hicieron y se volverán de su camino y buscarán el perdón, la gracia y la misericordia que ya han recibido las otras naciones, para que juntos recibamos al Rey de la Gloria. Pero hasta el día de hoy, esas palabras siguen cumpliéndose para esa nación, para ese mismo pueblo. ¿Qué encontramos acá?
¿Qué lecciones encontramos? 2 cosas quiero puntualizar nada más, incluso una tercera, pero lo primero es la naturaleza humana injusta. Las acciones de los líderes religiosos, la conducta de Pilato y sus valores, cómo juzgó, la reacción del pueblo pidiendo que fuese crucificado, muestran cómo es la naturaleza humana: pecados de envidia, injusticia, temor al hombre, desobediencia, doblez de ánimo, ingratitud. Todas estas cosas, aun siendo conscientes de la inocencia de Cristo, se ven en su contra. Y no estoy hablando de actos propiamente, sino estoy hablando de acciones del corazón, de determinaciones del corazón, que pueden estar alojados en cualquiera de nosotros. Pero frente a eso, que es lo que la humanidad le presenta a Jesús en los líderes, en Pilato, en Barrabás, en la multitud, ¿qué nos presenta Jesús a nosotros como segunda lección? Su gracia para con la humanidad. Perfecta ilustración del Evangelio con la persona de Barrabás. Él representa nuestra condición espiritual: rebeldes contra Él, insurrectos, tomadores de las armas y violencia con tal de imponer lo que nosotros queremos, ladrones cuando nos hemos robado de su gloria, cuando hemos usado los recursos que nos da para administrar y los usamos solamente para los deseos de la carne, asesinos cuando nosotros no llevamos el Evangelio y no le presentamos a los demás la única opción de vida que tienen. Nos callamos y no les damos la oportunidad, no abrimos la puerta, no usamos las llaves para el acceso al reino de los cielos a aquellos que se están yendo hacia el infierno. Claro que Barrabás nos representa muy bien, pero en contraposición vemos al Cristo de la gloria. Oh, qué precioso ver al Señor Jesús en silencio, en obediencia al Padre, escuchando la sentencia de muerte y no poniéndose a ella, extendiendo sus brazos para que sean amarrados, sufriendo el flagelo y luego levantándose de ahí con las pocas fuerzas humanas que podría tener y caminando hacia ese lugar donde va a ser crucificado, y no abrió su boca. Perfecta gracia del Rey eterno muriendo en lugar de los pecadores. ¿Qué nos dice Romanos 6, verso 23? La paga del pecado es muerte, y Cristo recibió la paga del pecado en sí mismo. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es lo que Él nos está regalando en esa cruz del Calvario: tener vida y vida eterna, llevando Él nuestros pecados en la cruz para darnos a nosotros su justicia, para que nosotros seamos declarados inocentes en Él, justos en Él. Qué gloria más preciosa es ver a Cristo sustituyéndonos. Termino aquí. 3 aplicaciones. Primero, cuida de no ser como Pilato, que por ver peligrar su reputación ante los hombres, entregó al inocente y justo Jesús. Cuidado con tu forma de vida. Cuida de no caer en el temor al hombre. 2, cuida de no dejarte llevar por la opinión que impera entre los demás. Seamos fieles a la verdad y la justicia. Ya en Cristo nuestra conducta debe ser una conducta intachable, sin importar las consecuencias, mantenernos firmes a la verdad y a la justicia. Y 3, cuídate, por favor. Cuídate de que como Barrabás no veas simplemente pasar tu salvación y tú tomes tu propio camino. Si de algo tienes que tener cuidado,
es de que de verdad estás siguiendo al Salvador Jesucristo, de que vas en pos de Él. Barrabás fue puesto en libertad, se borró su condena, y todo ello como una gracia que provino de que Jesús fuese condenado. Pero no vemos nunca a Barrabás siguiendo a Jesús, siendo agradecido y viviendo la vida que le tocaba vivir al mismo Jesús en él. Que no te pase eso. Este es el día de salvación. Este es el día en que Cristo vuelve a decirte que Él fue y soportó el juicio, soportó los agravios, fue condenado y fue muerto por tus pecados. No lo veas pasar nada más. Por favor, este es el día. Te urjo, te ordeno que vengas a Cristo Jesús de una vez y para siempre, a fin de que siguiéndolo a Él, tomando su cruz, poniendo toda tu fe y confianza solamente en Él, puedas entonces heredar la vida eterna. Y la Biblia nos dice que todo aquel que lo hace, no solo ha nacido de nuevo, sino que ahora tiene una relación perfecta con Cristo y estará juntamente con Él para siempre. Por favor, inclina tu cabeza, cierra tus ojos unos momentos y vamos a meditar en estas cosas. Señor Jesús, nos has hablado hoy, nos has presentado el Evangelio. Y soy consciente, Señor, que todos tenemos necesidad aquí, delante de ti. Todos nosotros somos contados como pecadores, no hay justo ni aun uno. Todos pecamos, todos nos estamos destituidos de tu gloria. Pero preciosa dádiva, precioso regalo, tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Señor, despierta en nosotros un corazón que desafíe su entorno con tal de seguirte a ti, de glorificarte y de honrarte en todo momento. Oramos a ti, Jesús, pidiendo que si alguno en esta mañana todavía no se encuentra en ti, pero está entre nosotros, sea desafiado a buscarte en todas las cosas, sea desafiado a buscar su salvación, y por gracia tú le recibas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.